Muy buenas, bienvenidos. Esta es la primera actividad tipo exposición de la materia Psicología de los Grupos en la Universidad Yacambú. El día de hoy tendremos varios temas importantes de tocar acerca de lo que es la psicología de los grupos, como, en sí, qué es la psicología de los grupos, la psicoterapia, dinámicas grupales y aquellos tipos de grupos que nos ayudan cada vez más como terapeutas o futuros terapeutas a tener mejor desempeño. Espero que la disfruten. ¿Cuál es la definición de grupo? La sociedad se convirtió en diversos tipos de grupos con influencias diversas y controvertidas. Los grupos son aquellos que gestionan la educación, la economía, la política, la religión y muchísimas otras cosas. Por ello, nuestra vida se desarrolla y transcurre en medio de grupos con mayor o menor nivel de influencia sobre ella y hasta sobre nuestra forma de vivir y decidir. Por tanto, los grupos se forman para facilitar la obtención de determinados objetivos que no son posibles de manera individual por nosotros mismos. Revisando algunas definiciones, podríamos acercarnos a definir el grupo como cualquier conjunto de personas independientes con características de interacción, pertenencia, normas y roles, que encuentran en el grupo una manera para lograr metas independientes con percepción colectiva de su unidad y actuación de modo unitario. Para Kuzmin, el grupo es un conjunto de personas unidas por fines comunes y que al alcanzar esos fines quedan satisfechas las necesidades individuales de sus miembros. Podemos ver que, para este autor existe una unidad entre individuo, colectivo y sociedad. Según su punto de vista, no se corresponde con el desarrollo actual de la ciencia moderna, realizar estudios de personalidad aisladamente de un estudio de grupos y, por otra parte, realizar el estudio de grupos sin tomar en consideración las características de las personalidades que lo integran. El hombre forma su personalidad en el grupo, el cual refleja las relaciones sociales de la sociedad en su conjunto. Tenemos también, por ejemplo, a Platonov, que plantea que el grupo real es un grupo de personas que tienen existencia en un espacio y un tiempo determinado y cuyos miembros establecen relaciones determinadas objetivamente y con el fin de realizar una tarea en común, con un objetivo en común. Ese es como ese propósito de que varias personas tienen una meta que es la misma y la consiguen entre todos. También tenemos, por ejemplo, según Gabrilov, el grupo es, en primer lugar, una formación social relativamente estable en la cual se produce un sistema determinado de interacción social. En segundo lugar, es una forma de agrupación social en la cual sus integrantes interactúan personalmente. Y en tercer lugar, en el grupo sea tal interacción entre sus miembros sobre la base del trabajo común que surge una comunidad de fines, intereses, motivos, actitudes, valores y una conciencia común que organiza la acción grupal. Hay muchísimas definiciones que se han dado sobre un grupo, dadas en la psicología social, las cuales acentúan por cada autor aquellas peculiaridades o características más significativas que según sus criterios teóricos definen el grupo, de aquí que nos atrevemos a definir al grupo como el conjunto de personas, ya sea grande o pequeño, que tienen como objetivo en común un sentimiento de identidad, algo dinámico, algo organizado, con valores compartidos y mantienen relaciones personales mínimas y de comunicación. Pero definir qué es un grupo no es sencillo. A lo largo de la historia se han dado múltiples definiciones y de entre ellas podemos distinguir dos tipos de definiciones en particular, la categorial y la dinámica. Según la definición categorial, dada por Wilder y Simon en 1998, el grupo se define por las características compartidas. Los miembros del grupo poseen unas características específicas que comparten, por lo que el grupo es la suma de los miembros que comparten dichas características. El grupo solo existe en la mente de los individuos y aporta una visión particular del mundo. Y luego tenemos la dinámica, también dada por Wilder y Simon, que propone que los grupos surgen de la relación entre sus miembros y de la interacción entre ellos. ¿Cuáles son los tipos de grupos? Los grupos humanos se clasifican de diversas formas en función de la estructura interna, de la duración del grupo, del número de personas que los componen, de la relación entre ellas, del efecto sobre las normas, de la conciencia, de las metas y de las acciones comunes que emprendan. Por lo tanto, los tipos de grupos más diferenciados son, primero, por su capacidad. Los endógenos, donde se potencian las capacidades que posee el grupo y en su propio interior de manera que las puedan usar para volver su economía y su sociedad más fuertes a la hora de relacionarse con el exterior. Los exógenos, donde se benefician recursos externos para el provecho del grupo. Los de iguales, aquel grupo social compuesto por personas que tienen más o menos la misma edad y posición social y unos intereses comunes. En el caso de los niños son grupos de amigos que tienen la misma edad y que se generan en la escuela o en el vecindario.
Tenemos también a partir de su relación, un grupo primario, donde la interacción entre los miembros es personal y perdurable, como la familia, grupo de amigos, donde los miembros están ligados por lazos emocionales, son grupos pequeños por contacto directo, fines mutuos o comunes. El grupo secundario, donde la interacción entre sus miembros es impersonal, transitoria, contractuales y formales, donde el grupo no es un fin en sí mismo, sino un medio para otros fines. También tenemos a partir de los objetivos. Grupo formal, organizado con objetivo explícito, ya que define la estructura de la organización con asignaciones determinadas de trabajo que fija tareas para el logro de metas grupales. Un grupo informal, tienen objetivos implícitos, que son alianzas sin una estructura formal que surgen por la necesidad de contacto social. Tenemos también a partir de la estructura o forma de integración, grupos espontáneos. Se forman sin que nadie los motive, homogéneos en edades e intereses. Su vinculación es afectiva y tendencia cerrada. Por ejemplo, tenemos a las pandillas en ese caso. Están los grupos institucionalizados, que son un conjunto de personas entre los que se establecen relaciones mutuas con objetivos, valores y creencias comunes, donde se evidencian mecanismos de control social, jerarquías y asignaciones de roles, de forma que se llegan a dar como parte fundamental de la estructura social, a partir de las influencias también. Grupos de permanencia, un conjunto con el que compartimos una misma noción de identidad propia, basada en características o rasgos fundamentales del tipo étnico, racial, religioso, de género, de orientación sexual o simplemente origen geográfico. Grupos de referencia, grupos de personas que influyen significativamente en el comportamiento de una persona, con base para la comparación o como referencia para dar forma a las respuestas afectivas, cognitivas y conductuales, eh, proporcionando estándares y valores a los que influirán en el comportamiento de una persona. Pueden ser algo tangible, como personas reales, o intangible o simbólico, como celebridades exitosas, figuras políticas, actores, deportistas, etc. También atender a su tamaño. Grupos pequeños se da una relación directa y constante entre todos los miembros. Grupos medianos se da una relación directa esporádica y grupos grandes se da una relación no directa. Tenemos según su acceso, grupos abiertos, son flexibles y su ingreso y salida también. Los grupos cerrados tienen resistencia al cambio, limitando sus ingresos con la idea de mantener prestigio y control. Otros tipos son el grupo anárquico, tiene la ausencia general de normativa y requisitos formales, tienen un ambiente informal, distendido, oscilaciones del número de miembros. Un grupo autocrítico tiene una organización férrea, normativa estricta, disciplina y jerarquización. El grupo democrático elabora una normativa clara, aceptada por todos, sin fluidez de comunicación, posibilidad de cambio y de la jerarquía. Grupo de trabajo centra sus esfuerzos en las soluciones de un problema. La del grupo de formación centra sus esfuerzos en los problemas socioemotivos, tratando de perfeccionar la comunicación y autoconocimiento. Está el grupo mixto, que trabaja la solución de problemas provocados por la tarea a realizar, asegurando la comprensión socioemotiva de los distintos miembros. El grupo teórico, que está enfocado hacia la adquisición de conocimientos e intercambios de información. El grupo práctico, que está orientado hacia la solución de problemas prácticos. El grupo ético, que está centrado en la conducta individual o grupal y los modos de mejorarla. El grupo estético y de tiempo libre, que está dirigido a la diversión, el recreo, el esparcimiento y promover actividades de integración social. El grupo voluntario, en donde los miembros son impulsados por el simple hecho de ayudar. Los grupos terapéuticos, donde se busca solucionar problemas individuales que requieren una especialización para su participación. Y los grupos de apoyo, donde se combinan de aspectos terapéuticos y de autoayuda, por lo que se encuentran bajo la dirección de un profesional y ofrecen la información y apoyo de todos los participantes. Características de los grupos. Algunas características que podemos mencionar sobre el grupo serían las siguientes. Primero, son una asociación de dos o más personas identificables por nombre o tipo. Los miembros se consideran como grupo, es decir, que tienen una percepción colectiva de unidad o una identificación consciente los unos de los otros. También existe un sentido de propósito compartido. Los miembros tienen el mismo objetivo, meta, interés o ideal. También existe un sentido de dependencia recíproca en la satisfacción de necesidades, ya que los miembros necesitan ayudarse mutuamente para lograr los propósitos para cuyo cumplimiento se reunieron en grupo. Los miembros pueden comunicarse los unos con los otros y esta interacción entre los miembros no es algo puntual, sino que se produce con una relativa duración en el tiempo, y la estabilidad de esta vendrá marcada por el tipo de grupo. También la conducta y las acciones de cualquiera de sus miembros sirven de estímulo al comportamiento de otros. Otra característica es que el grupo comparte determinadas actitudes y valores que forman parte de su propia cultura
Y por último, podemos mencionar de que el grupo tiene una determinada estructura que se traduce en la distribución de papeles, de esta forma configurando un sistema de roles entrelazados que representan un cierto nivel o estatus, así como una serie de normas de funcionamiento compartidas. Esta y las demás características nos permiten diferenciar al grupo psicológicamente hablando de una agrupación casual. No habría grupos sin interacción, sino simplemente un cúmulo de personas sin dirección o propósito, y no estaría contemplada como grupo una aglomeración casual o accidental. Psicología de los grupos. La psicología de los grupos es una subdisciplina dentro de la psicología social, cuyo principal objeto de estudio es el comportamiento de las personas en el contexto grupal, porque la colectividad es relevante y conforma el funcionamiento de la vida de los seres humanos, ya que una significativa porción de nuestra vida se ve de alguna manera influenciada por la inclusión en diferentes agrupaciones tales como la familia, la educación, los grupos deportivos, de trabajo, entre otros. La atención de esta disciplina se centra fundamentalmente en el estudio de todos los procesos que tienen lugar en las relaciones grupales. De esta manera se aprende más profundamente sobre el comportamiento humano, de nuestras bases sociales y conducta. Alcance de la psicología de los grupos. La psicología de los grupos se enfoca en investigar qué son los grupos, cómo se forman, dónde surgen y cuándo, los roles, su estructura y las relaciones que se establecen entre sus miembros del grupo o con otros grupos, cómo se desarrollan estos y cuál es la finalidad de pertenecer a un grupo. También se considera la relación que tiene este tipo de vínculos en nuestra salud emocional e incluso en nuestra felicidad. Todos estos datos se obtienen de conocimientos en ámbitos como el trabajo, la política, las organizaciones, la educación, la familia y en general de todas las áreas en las que nos desarrollamos las personas. Por eso este campo aporta información muy valiosa para comprobar la influencia que tienen las personas en un conjunto. Aplicación de la psicología de los grupos. Podemos mencionar de que esta se utiliza para estudiar diversos campos como lo son el liderazgo, la formación y el desarrollo de los grupos, la cohesión grupal, los procesos de influencia en el grupo, los procesos de decisión, la productividad, la influencia sobre la colectividad y las relaciones intergrupales, así también como la comunicación, ya que tanto a nivel interno como externo es otro de los objetos de análisis de la disciplina, donde en primer lugar se examina la postura adoptada por los grupos frente al comportamiento de la sociedad. En segundo lugar, se examinará minuciosamente cómo las actitudes personales influyen en los comportamientos sociales, ya que ambos aspectos son cruciales para poder comprender el funcionamiento de la sociedad. De esta manera, la psicología de los grupos nos permite conocer mejor cómo funciona esta dinámica y en la sociedad actual esta información es de vital importancia. Buenas, mi nombre es Diego Trujillo y hablaré acerca de la dinámica de todos esos grupos, sabiendo que la dinámica de los grupos depende completamente del grupo en el que se esté participando. En cuanto a la composición del grupo, factores como la edad, el género, la raza y la religión, hasta la orientación sexual, pueden influir y ser fundamentales en la interacción entre los mismos miembros del grupo. Por ejemplo, un grupo de jóvenes adultos puede tener una dinámica totalmente diferente a comparación de un grupo de adultos mayores, en función a diferencias de generación, de edad, pensamientos, etc. La forma en la que se establecen las normas y roles dentro de un grupo también pueden significar algo al final en las dinámicas de los grupos. Si los miembros del grupo tienen expectativas sobre lo que se espera de ellos y de los demás frente a las demás personas, esto puede facilitar la comunicación y la toma de decisiones. Pero por otro lado, si estas normas y expectativas no están claras, no hay un fin claro del grupo, pueden surgir conflictos y tensiones dentro del mismo. O sea, cuando no está claro algo dentro del grupo, puede pasar una fisura entre lo que es esa dinámica grupal. Además, la cohesión del grupo, es decir, la fuerza y la calidad de las relaciones entre los miembros de este mismo grupo, también pueden influir en diferentes medidas en las dinámicas importantes del grupo en sí.
O sea, si un grupo está altamente cohesionado, tienen una coherencia similar entre todos, los miembros normalmente se sienten más cercanos y comprometidos unos con otros. Si la cohesión de grupo es baja, o sea, en términos coloquiales, el grupo no pega, normalmente hay conflictos y desacuerdos que terminan en una ruptura grupal. Ya puede ser en ámbito familiar, en ámbito laboral o en el mismo ámbito de amistad. Esto fue todo por ahora por dinámicas de grupo. Bueno, hablemos ahora de la psicoterapia de grupos. Bueno, esto es una modalidad terapéutica en la que un grupo de personas se reúne regularmente bajo el mando, bajo el ala de un terapeuta o de alguien capacitado para abordar problemas emocionales y psicológicos. Esta es una forma efectiva de tratamientos para diversas afecciones, ya que permite a los miembros del grupo compartir sus experiencias y aprender unos de otros, lo que contribuye a una mayor conciencia y comprensión de sí mismos y de los demás. En la psicoterapia de grupos, el terapeuta es responsable de crear un entorno seguro y confidencial. O sea, normalmente el terapeuta pone límites y reglas de confidencialidad para que entren en seguridad todos aquellos que están participando. El terapeuta es responsable de crear un entorno seguro y confidencial en los que los miembros pueden hablar libremente, expresar sus sentimientos, sus preocupaciones y sus pensamientos. También guía y facilita las discusiones del grupo, ayudando a los miembros a identificar patrones de comportamiento, problemas internos. Normalmente no puede ser un problema en masa, o sea, en todo el grupo, sino problemas interpersonales de una persona con otra indiferentemente del ámbito del grupo, ya sea familiar, en amistad, laboral. Y bueno, aquello que le puede causar una dificultad, en eso se basa la psicoterapia de grupo. Aquel facilitador que a través de la terapia, un terapeuta que a través de la terapia, una terapia grupal y efectiva, logra la comprensión unos de otros en el mismo grupo. Bueno, hay numerosos beneficios de la psicoterapia de los grupos. Por ejemplo, la reducción del aislamiento emocional, la mejora de las habilidades sociales y de comunicación dentro y fuera del grupo, personalmente. La participación del grupo en apoyo mutuo, o sea, el ejercicio importante de ponerte en los zapatos del otro. Además, los miembros, aparte de recibir retroalimentación y apoyo de distintas perspectivas, lo que puede llevar a un mayor crecimiento personal, una experiencia de crecimiento personal. La psicoterapia es una herramienta valiosa para abordar problemas emocionales, psicológicos, en un ambiente que lo produce el mismo facilitador, un ambiente sano. Y es una forma efectiva de tratamiento que permite a los miembros del grupo compartir sus experiencias y aprender de los demás bajo alguien capacitado. Por eso siempre es importante que uno como terapeuta, como futuro terapeuta, se forme en diferentes áreas, no se centren en una sola. La área de la psicología de los grupos me fascina. Es importante saber manejar grupos y saber ayudar a esas personas para comprenderse unos entre otros. Buenos días, soy Alexander Vélez y trataré los puntos del facilitador o interventor de grupos y la ética del facilitador. Antes de explicar el trabajo que lleva a cabo el facilitador de grupos, es importante conocer en qué consiste la práctica en sí misma. Esta se trata de un grupo de herramientas, técnicas y habilidades del facilitador que se ponen en uso en la búsqueda de un ambiente con mayor comunicación y confianza, lo cual lleva a una mejoría en el funcionamiento del grupo, haciendo así más fácil alcanzar las metas de este mismo. Se entiende entonces como facilitador de grupos a aquella persona que tiene conocimiento sobre estas técnicas y la capacidad de ponerlas en práctica, ya sea en contextos formales, como al participar como mediador de un debate o conflicto, antes de tomar decisiones importantes y para mejorar la comunicación interna, o en contextos informales, como pueden ser las relaciones de pareja o de amistades. Es de suma importancia que el facilitador se mantenga neutral durante su trabajo con el grupo. Debe contribuir a formar un ambiente positivo y, además de ayudar al grupo a conseguirlo y a resolver el o los distintos inconvenientes en los que se encuentren,
les debe dejar herramientas necesarias para que en el futuro se puedan enfrentar a estos inconvenientes y resolverlos sin tener que acudir a una ayuda externa. En los contextos formales en los que se integra a un facilitador de grupos, se debe reconocer desde el comienzo el papel que tiene este como líder durante el proceso. Para ello, por supuesto, el facilitador debe mostrar que es competente en su labor si quiere ganarse la confianza de los miembros del grupo. Para ello, utilizará sus habilidades creando conexiones con ellos y escuchando sus opiniones para luego manejar de la mejor forma posible los problemas por los que se les buscó en primer lugar. Existen algunos valores y principios que son de gran importancia para que la facilitación resulte efectiva de manera significativa realmente. Entre estos se encuentran los siguientes. Comenzando con la igualdad. El grupo debe alentar y valorar cualquier aporte que presente alguno de sus integrantes, escuchando las opiniones de todos por igual sin importar su estatus en la jerarquía del grupo, siendo el facilitador una más de estas voces presentes y no solo compartiendo con el grupo, sino también aprendiendo de este. El segundo sería la diversidad. Tal y como se deben escuchar y tomar en cuenta los aportes de todos los miembros, también deben apreciarse las distintas habilidades, características y puntos de vista que tengan estos mismos, tomando esa diversidad como una cualidad positiva del grupo y no como un aspecto que pueda provocar conflictos internos. Tercero, encontramos a la cooperación. Es básico y fundamental que los individuos que forman parte del grupo se encuentren siempre predispuestos a colaborar y que se trate de evitar las competencias internas conflictivas, manteniendo el equilibrio entre priorizar el objetivo común y estimular y apoyar las expresiones individuales de los miembros del grupo. Por último, tenemos el cuidado de los integrantes. El grupo está en todo momento éticamente obligado a priorizar a las personas por encima de los objetivos que se buscan, trabajando en encontrar la mejor forma de satisfacer las necesidades individuales de los miembros que no vayan en contra de los intereses del grupo, buscando mantener un ambiente de trabajo óptimo y sano. La ética del facilitador. Este tiene un evidente compromiso social, por lo cual es fundamental que tenga y siga cierto código ético, en el cual podemos destacar que mantenga su rol imparcial al intervenir en un grupo o una comunidad, que defienda el valor de los individuos que conforman el grupo, su voz, sus puntos de vista y sus derechos para opinar, que reconozca cualquier posible conflicto de intereses que tenga antes de comenzar a trabajar con un grupo, que respete la total y absoluta autonomía de este grupo a la hora de tomar decisiones, que utilice sus herramientas y conocimientos en pos de crear un clima de respeto y confianza y no de manipular al grupo hacia una resolución en particular, siempre conserve la total confidencialidad sobre lo discutido, si así el grupo le indica que lo desea, y que busque constantemente mejorar sus habilidades y conocimientos para ofrecer el mejor servicio posible a los grupos con los que trabaja. Y esto fue todo en esta exposición, donde aprendimos un poco más acerca de la psicología de los grupos, sus dinámicas, la ética de los facilitadores y terapeutas que nos lo proveen, tanto así como su definición, sus tipos y características. Muchas gracias por su atención.